En el siglo XX hubo un hombre que intentó hacer lo imposible: calcular el futuro. Mientras el mundo vivía bajo la sombra de la bomba atómica o de la Guerra Fría, él imaginaba imperios que abarcaban toda la galaxia y matemáticos capaces de predecir el destino de la humanidad. No creía en profecías ni en magia, creía en ecuaciones. Isaac Asimov no solo fue un escritor de ciencia ficción, fue un arquitecto de ideas. Les dio reglas a los robots cuando otros los temían como monstruos. Transformó la historia en una ciencia estadística y se atrevió a preguntar si el caos humano podía reducirse a números. Más que contar aventuras espaciales, intentó demostrar que la razón podía ser nuestra mayor herramienta de supervivencia. Esta es la historia del hombre que quiso domesticar el destino con lógica. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más profundos, fascinantes y a veces oscuros y siniestros de la imaginación humana. El hombre, a lo largo de su existencia, siempre ha soñado con el futuro. Creo que el futuro es algo que está escrito como en nuestro psique, como en nuestros sueños. Y ver un futuro no cercano, sino muy lejano, e imaginar qué es lo que hay en ese futuro, creo que es lo que nos hace seguir queriendo movernos y generar cosas. Y creo que este cuate Isaac Asimov veía un futuro tan lejano, pero tan no lejano, que hoy empezamos a ver, no quiero decir frutos, pero empezamos a ver una ventanita de lo que él imaginó, güey. Y hoy en la realidad tenerlo en vivo y a todo color me parece una de las grandes pruebas de que no estaba tan equivocado. Fíjate, llegamos a platicar de, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? En el Renacimiento, cómo imaginó artefactos que si funcionaban o no, eso es lo de menos. La idea primigenia con la que después otros ingenieros trabajaron y desarrollaron estuvo ahí. Y es, creo que, un caso muy similar el de Isaac Asimov. Es el caso exacto, yo te diría, de Isaac Asimov. Es un tipo que imaginó la robótica como una, voy a decir una ciencia, una ingeniería. Le dio nombre a esa disciplina. Y hoy en día tienes toda una disciplina al respecto. ¿Qué tanto es que hay una carrera universitaria que es robótica? Dedicada a la robótica. Específicamente. Y aquí te va. La Academia de Lengua Inglesa, bueno, o en este caso el Diccionario de la Lengua Inglesa, le atribuye la creación de 3 palabras o 3 conceptos, el cual es psicohistoria, que ahorita vamos a platicar un poco de ese concepto muy interesante. Y muy interesante. Como estos cerebros o sistemas psicotrónicos, ¿cómo se llamaban? Le llaman positrónicos. Positrónicos, muchas gracias, positrónicos. Y lo que acabas de mencionar. Si no, él es el inventor de la palabra robot, eso es de un checo. Él es el creador de la palabra y todo lo que derivó de ella, robótica. Sí, robot viene de Karel Čapek. Es el que crearía la palabra, pero él le dio una aplicación... no sé pues si... eso, una aplicación. Una aplicación de ingeniería. Sí. O sea, la convirtió al robot, este ser, en una disciplina. Y eso creo que fue lo que lo llevó pues a hacer lo que es hoy en día uno de los grandes, esos 3 grandes maestros de la ciencia ficción. De la ciencia ficción, efectivamente. Que por ahí se hablan. Que debo decir que el tercero yo no estaba tan claro. Es obviamente Arthur C. Clarke. El tercero es Robert E. Heinlein. Robert E. Heinlein y también Asimov. Heinlein, para los que como yo no estaban tan claros, Starship Troopers es el mejor ejemplo de... Invasión, ¿no? Le pusieron en español se llamaba Invasión, pero en inglés era Starship Troopers. Estos insectoides del espacio que llegan a destruir planetas. Muy buena película. Y bien, y podríamos pensar que su mayor aportación fue la parte de la robótica. Pues es bien conocido que en sus libros... o en sus cuentos, en este caso, se crean las 3 leyes de la robótica, pero no solo exploró este tema. También tenemos la fundación o la gran saga de la fundación, que es
¿Es acaso, porque leí por ahí que era obviamente inspiración de muchas otras cosas como Star Wars o Star Trek, pero ¿es acaso la fundación, la primera tesis que nos habla, o bueno, la primera historia que nos habla en la historia del hombre de un imperio galáctico? Sí. Porque sí, hay muchas historias de imperios, pero esta es la primera versión en la que tenemos un imperio galáctico milenario. Así es. Porque pues, la historia transcurre en miles de años. O sea, aquí se habla de que es un futuro de 25,000 años adelante. Bueno, en este caso el libro empieza recordando la tierra primitiva de donde había surgido la humanidad. Y originalmente él había escrito que 50,000 años. Luego en revisiones más adelante. Sí, hizo ahí algunos. Sí, dijo, no, si es mucho tiempo, le voy a bajar a la mitad. 50,000 es mucho, 25,000 años para, la mitad, para no exagerar. La mitad, para que se la crean, exacto. Para que se la crean los chavos. Y eso de ahí empieza, ¿no? Y él, para esta historia, se inspira pues en la caída del Imperio Romano, porque otra cosa es que fue un amante de la historia. De hecho, tiene muchos libros de historia. Fíjate, este tipo se le da el crédito que escribió aproximadamente 500 libros. Y aquí te viene un dato bastante interesante. Lo leí, creo que se lo el de estas clasificaciones de los distintos tipos literarios que hay, que creo que existen 10. Hay una denominación, de hecho, para esta clasificación. Y prácticamente de 10 géneros literarios que están disponibles en una biblioteca, él escribió 9. Oh, wow. O sea, creo que lo único de lo que no escribió fue de filosofía y digo, la fundación, pues eso también hay una tesis. Sí, no, hay filosofía, ¿no? Pero creo que solo no escribió acerca de filosofía. O sea, pero escribió de todo, matemáticas, química, astronomía, de todo. Hay una característica que lo hace muy especial, güey. Este güey escribía 90 palabras por minuto. Y normalmente escribía 10 horas al día. 365 días al año. Durante su vida, ¿no? Que fue una vida, no fue una vida corta como a veces pensamos en estos grandes imaginadores que no tienen una vida tan larga, tiene una vida relativamente larga. Y imagínate la cantidad de escritos y tesis, historias, ensayos que pudo haber escrito en ese tiempo. Era un escritor, él se dedicaba a escribir todo el día. Todo el tiempo. Y escribía muy rápido. No, y aquí se aplicó una forma, o sea, bueno, sin querer, se creó una fórmula perfecta para un escritor como él. No le gustaba salir de viaje, no le gustaba dejar su lugar, o sea, no le gustaba volar, de hecho, creo que solo lo hizo dos veces en su vida, ¿no? Otra, curioso, ¿no? Tenía claustrofilia. O sea, lo contrario de claustrofobia. O sea, no le gustaba estar adentro. Amaba estar dentro de los lugares cerrados. Disfrutaba mucho de estar en su estudio. Como dices, pasaba muchísimas horas. Era de esos que meten así como en una bolsa de basura y le sacan el aire para que se sientan. Posiblemente tenía alguna de esos fetiches. Un fetiche también raro. Pero amaba estar en su despacho trabajando, como mencionas, 10 horas. Es que mira, si lo sacamos así nomás por pues pura... échale. ¿Cuánto puedes llegar a escribir en un año si le dedicas 10 horas? Al día, güey, estás hablando de 60 minutos por 10 horas, por 90, 54,000 palabras diarias, güey. ¿Cuántas palabras traerá una hoja? ¿Te gusta unas 500? Qué buena pregunta, dependiendo también del formato, ¿no? A ver, vamos a ver. Dependiendo también del formato. Pero bueno, definitivamente era alguien que amaba trabajar, amaba escribir, lo hizo desde pequeño y lo hizo toda su vida prácticamente hasta el final de ella, que también fallece de manera bastante, pues hay bastantes... Controversial. Hay bastantes cosas que se van a decir acerca de eso, pero bueno, prácticamente durante toda su vida escribió. Te digo que se calcula que tiene un promedio de 500 libros, bueno, no, un aproximado, perdón, de 500 textos entre cuentos, novelas cortas, novelas. Aproximadamente 500 palabras. Entonces, fíjate. Esto entre 500, estás hablando de que escribía 108 hojas, 108 hojas al día, güey. Imagínate, no, 108 hojas al día es un libro al día, ¿no? Escribía
39,000 hojas al año, güey. Era una hojas, güey. pasada, ¿no? O sea, imagínate. ahí sí está, ¿no? Para los que están empezando a trabajar en algo, pues fíjense que Pon tú que un promedio de macheteo, 300 hojas por libro, pues en un año puedes escribir 100 libros. Sin problema. No, bueno, pero eso es mucho, ¿no? Muchísimo. No, leía por ahí que el promedio que él tenía era aproximadamente, creo que 18 libros al año. Wow. Güey. Sí, imaginas, bueno, güey? Stephen King en su momento más del prolífico. delirio, Sí, claro. ya sabes, de cuando andaba de rockstar, se comenta que en un año escribió cerca de 30 libros. Pues ¿no? es que imagínate que, ok, tu trabajo, uno tiene un trabajo de escritorio, 30 godín, escritos, o sea, pero no le dedicas nunca tanto tiempo a leer o escribir. Pero si todo el día estuvieras leyendo Si a eso te escribiendo, dedicas, ¿no? ahora imagínate el músculo que tienes en la imaginación, Bueno, en tu cabeza, para mantenerte escribiendo. Este tipo, Isaac Asimov, definitivamente lo tenía probado, ¿no? O sea, el Claro. tipo intelectualmente era un superdotado, digo, incluso perteneció a Mensa, esta asociación que pues sí es bastante discriminatoria. Me preguntas porque a nosotros los burros pues no nos admiten. No, pues ahí sí no, requieren pues no. un IQ bastante... Yo no traigo para ahí, la verdad. Bastante elevado, pero pues el tipo sí tenía, te digo, un intelecto muy desarrollado desde niño, lo notó. Y bueno, de hecho, pues, ¿qué te parece si te cuento un poco de su historia, de cuéntame. su infancia? Isaac Asimov nace un 2 de enero. Oficialmente, aquí viene algo, o la primera curiosidad de su vida. No se tiene la certeza de su fecha exacta de nacimiento. Pudo haber sido un 4 de octubre, o mejor dicho, está entre el 4 de octubre y el 2 de enero de 1920. Porque la Unión Soviética en ese momento estaba entrando en este periodo de cambio, en este periodo de revolución, Claro. en donde pues oficinas con registros, pues no había, ¿no? Básicamente. Y la segunda es que todavía estamos hablando de una sociedad un poco rural, aunque ellos vivían en una pequeña población que se llama Petrovic. Que es pequeñita, pero bueno, de todas formas, pues no es una gran urbe. ¿Dónde rayos estará Petrovic? Pues ¿no? muy en clave. Pues no tan. Es como la parte más occidental, ¿no? De Rusia, como más pegadona. De acuerdo a esto, a la parte europea, ¿no? Mapas. Bueno, entonces, aquí suceden dos cosas. Está muy lejos de aquí, es lo primero que debes de saber. No, pues sí, debe de estar bastante retirado. Está junto a Bielorrusia, claro. Al centro de Rusia, digamos, mira. Wow. No sé si alcanza a ver ahí. Al centro de Okay. Rusia. No, sí, pues le digo, la parte más occidental. Arribita de Ucrania. Sí. O sea, es como pegado a la parte más europea, no tanta la parte Y yo asiática, estimo a unas 8 horas en carro de Moscú. Así, a ojo de buen... Sí, a ojo de buen cubero, así. Sí, de buen ubercero. En Ruski. Un saludo a los conductores de Uber, amigos. En Rusia. En Rusia, claro. Bueno, es que, ojo, en aquel tiempo pues, no había muchas carreteras, entonces sí tardabas un poco más. Sí, no, los Uber sí tenían un pedo para llegar. Bueno, pero la situación con lo de su fecha de nacimiento y por lo que se me hace tan interesante es que, todavía su familia de ascendencia judía, bueno, ellos de hecho son judíos, manejaban el calendario judío y a la vez tenían el calendario juliano. O sea, tenían un desmadre con las fechas. Entonces, estas personas dijeron, ¿sabes qué? A la chingada le ponemos el 2 de enero de 1920. Otra cosa muy curiosa es que un poquito más adelante, cuando el Isaac tenía a unos 2 añitos, pues llegó a su villa, una villa pues, de campesinos. Por cierto, el papá de nombre Yuda Asimov y su madre Anna Rachel Asimov, bueno, cuando era soltera Anna Rachel Berman, eran molineros. Te digo, se desarrollaban mucho por la parte rural, ¿no? Estaban muy apegados a este estilo de vida. Y cuando Isaac Asimov, no recién nacido, pero como a unos 2 años, cae pues no se le puede decir, ¿cómo se le llama? Pues una ola de neumonía. La cual afecta a 16 niños de esta pequeña villa rusa en medio de que la eran nada. Todos los que ahí vivían. Básicamente eran todos los que ahí vivían. Y de los 16, solo Isaac Asimov sobrevivió. El resto muerto. ¿Será por eso que se dejó estas patillas grandes como en un... No, esa fue más decisión de más ruqueiro. Pero bueno, cuando él tenía escasamente 2 años, sus padres toman la decisión de dejar Rusia,
deciden moverse a Estados Unidos porque, pues, el comunismo empezaba a llegar a estos sitios y no lo vieron tan bien, además de que, pues, por judíos los perseguían mucho. Claro. Y la primera guerra tenía poquito haber terminado. Muy poquito. ¿no? O sea, seguro había condiciones muy y nefastas. lo que más temían, pues, era a la Revolución Rusa, ¿no? Donde apareció el infame Stalin. Entonces, y que probablemente, pues, los iban a meter a pelear. Algo. Lo de menos es en qué bando, ¿no? Sí. Pero probablemente iban a acabar en medio del conflicto. Seguramente Isaac Asimov no hubiera sido el escritor que conocemos hoy. Yo creo que su futuro hubiera sido muy diferente y pues por tal motivo toman la decisión de mudarse a Nueva York. Llegan en 1923 a Brooklyn, cuando Isaac tenía apenas 3 añitos de edad. Llegan pues con una mano adelante y una por detrás. ¿Qué traes? ¿Cuánto traes? A pesar de que al papá no le iba nada mal en su pueblo, o sea, era un molinero, pero pues le iba relativamente bien. Ahora, molinero desde los 1920, o sea, Sí. estás hablando de que no es lo mismo tener un molino en 1920 que ahorita, ¿no? Que ahorita a lo mejor no es. Ya todo está procesado. Ya no existe, ¿no? Imagínate, eres molinero, no. Ya no ha de haber, ¿va? Molino. Fíjate que yo en uno que otro pueblito sí me ha tocado, pero en pueblitos, no aquí en la ciudad. A mí me tocaba allá en México, que no me acuerdo si era mi abuelita o alguna de mis tías, pero ellas, ¿sabes qué molían? En mole. O sea, para hacer mole, sí. ese lo hacían todos los granos y todo Sí, en sí, el sí. molino, lo llevaban para que ahí lo hicieran. Y bueno, están los que nixtamalizan, ¿no? Claro. Estos molinos en los pueblos, sobre todo igual en la parte rural, aún existen, pero sí, ya son procesos mecanizados, ¿no? No es exactamente lo que en este momento se manejaba, que pues era un poco más artesanal ahí. Oye, y fun fact, ¿sabes que nunca aprendió a hablar ruso? No, curiosamente, nunca aprendió a hablar su lengua materna. Bueno, que seguramente materna? al llegar a Estados Unidos. No, pues Se él le ya fue a era los gringo, 2 ¿no? años. Sí, Él ya era exacto. gringo, ese ya no. Sí, exacto. Entonces, pues sí, no aprende a hablar inglés. De hecho, es muy curioso cómo aprende a leer y a escribir, ¿no? Pues autodidacta. Autodidacta, ¿no? algo Pero muy autodidacta cabrón. de morro. No creas que aprendió a los 18. Sí, no. Autodidacta. Por ahí a los 4 o 5 años aprendió a leer solito. Solito. ¿Qué aprendiste tú solo? A ver, dime. Puta, Güey, yo no sé hacer nada. sé, Por mí cabrón. puta. Puta. Ni caminar, ese me asistieron. No, nada, me ayuda. Todavía me ayuda. A levantarme. A ¿no? levantarme. Entonces, te digo, esos son... Oye, y pues bueno, el padre, evidentemente vienen de una familia muy trabajadora y Claro. al poco tiempo de haber llegado, pues logra reunir una lana y se hacen de estos kiosquitos, de estos como estanquillos, no sé cómo los conocen en sus respectivos lugares de, pues los puestos de periódicos Puesto y de revistas. periódico, el voceador. Donde trabaja el Sí, voceador. claro. Entonces, en estos puestecitos, pues vendía revistas, periódicos, dulces, Claro. cigarrillos, todo lo que se vendía ahí. Y le empezó a ir relativamente bien. Puso unos cuantos ahí en ¿Te imaginas Brooklyn. hoy en día? Pues hoy no debe de ser negocio ni con chochos, ¿no? Pero No, imagínate, hace... creo que ya no existe. Estás hablando ¿no? de Bueno, hace no, sí 100 existe, años. sí existe. Sí existen. Por Sí, ejemplo, yo- cerca de mis suegros, allá en México hay uno. Sí, en la Ciudad de México he visto. Pero creo que sobre todo ahora ves estos álbums. O sea, como que la mercancía ha empezado a... Pues es que ¿hace Ah, cuánto pues no sí, compras ya. una revista? Ah, pues la Playboy ya no. No, ya no. Ya, Bueno, ya no oye, es un negocio. saludo a mi sobrino Emilio. pensé que ibas a Escribe decir para un- Marie Claire. Él escribe Ok. de moda. Ok. Y yo pensé que ya no existían estas redes, pero él escribe para Marie Claire. Pero y lo bueno, hace también tienen bastante bien, por sitio, cierto, tienen página de internet, supongo que. No, se fíjate publica. que Marie ¿no? Claire solo es revista. Ah, ¿en serio? Porque cuando me platicó, yo dije, oye, pues a ver, déjame ver dónde puedo leer. No, solo en la revista. Vale. en la Hay que revista. llamarles a ver si les vendemos la página. Pero oiga, es lo de hoy. Es lo de hoy. O sea, ¿Cómo? sí, si no tienes página, pero creo que lo que buscan es justamente el formato. Sí. Más, oye, para consultorios o no sé si es. Es Un abrazo, Emi, si me escuchas. Ahí sí, sí díganle a Emi que le mando saludos, como mi sobrino. catálogos, ¿no? De ciertos productos. Marie Claire, ¿no? Pero no, Marie Claire es como estas no, revistas ese es Mary femeninas Kay, de perdón. No, Mary Kay, ¿qué pasó? Perdón, ¿Qué me pasó? confundí de Mary. No te van a dar el coche rosa. Y luego pues, ten suerte que no te dije Mary Jane, Sí, pero Mary sí. Jane. No, él
Es de como de moda y tienen artículos de moda. Y haz de cuenta que son de estas revistas como Vanity Fair y estas cosas, ¿no? Okay. Muy interesante, porque sí, yo tiene muchísimos años que no compro una. Yo no he revista. comprado una revista hace a lo mejor 20 años. Entonces, bueno, como resultado, pues no creo que ¿El sea, álbum del Mundial cuenta? Pues es una publicación impresa, puede que sí. Puede que cuente, es lo último y eso tiene un Mundial. Sí, pues bueno, a eso se dedicaban, a vender revistas. Entonces, ¿qué ocurre cuando este pequeño empieza, pues crece un poco, ya se hace un poco más responsable? Por cierto, tuvo 2 hermanos que ya nacen en los Estados Unidos, Marcia Asimov y Stanley Asimov, que por cierto, Stanley también se convirtió en escritor y periodista y por mucho tiempo fue editor de News Weekly. ¿Te acuerdas? ¿Te has ¿sí? visto? No, Sí, perdón, sí. Newsday, una publicación muy norteamericana, digo, de mucha tradición en los Estados Unidos. Fue editor de esta... ¿No se llamaba así el diario del ciudadano Kane? No recuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre así de news, no sé qué. Digo, y como bien mencionaste, pues desde chamaquito autodidacta. Tipo listo. Empezó por medio de letreros y por medio de las revistas que vendía o los periódicos que vendía ahí su papá en el kiosco, pues empezó a aprender a leer, a escribir. De hecho, él es quien les enseña a sus hermanos y quien también les enseña a sus papás, porque sus papás solo hablaban... Claro, ellos venían de hablar ruso. Ellos, no, y el Yiddish, ¿no? También, claro. ¿no? Entonces, pues les enseña de cierta forma a empezar pero a traducir. fíjate la magnitud de lo que estás diciendo. Les enseña, pero él aprendió a hablar inglés a los 4 años y a leer y escribir y les enseña a sus papás. O sea, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo... No que te enseñe, le interesó enseñarte algo, ¿no? Bueno, la vez pasada a conectar bien el Xbox. Ya, eso está bien. Así, no, pues estás chavo, papá. O sea, mira, así se conecta, padre, para que escuches. Sí. Pero pon atención. No, así, pon atención, no te distraigas. Sí. Pero bueno, a los 11 años ya escribía. O sea, ya incluso él redactaba ya historias cuando... Sí, en México le hubieran puesto Pancho López, ¿no? Chiquito, pero matón. Y fíjate, inicia sus estudios en escuelas públicas de Brooklyn. Sabrán que para este momento, en Nueva York, o bueno, en toda la isla de Manhattan, había muchas comunidades judías y entre estas comunidades se apoyan muchísimo. Entonces, claro, un recién llegado, pues les facilitan varias cosas. Es muy común esta idea que se tiene de lo cerrada que es la comunidad judía en cuanto a hacer negocios y eso que, digo, son muy buenos para hacer sí, y en su comunidad y entre ellos se apoyan muchísimo, cañón, ¿no? Ojalá fuera judío. y bueno, otra cosa es que pasaba tanto tiempo dentro de estos kioscos. Yo creo que de ahí desarrolla el tema, claro, de la ¿cómo se claustrofilia? O sea, de que le ama estar en Yo no había cerrados. oído ese término de claustrofilia, ¿Sí? Digo, filia obviamente amor a claustro, a lo pues, encerrado, supongo que ¿no? lo encerrado. Y por esas horas, y además de que al crecer, pues su papá lo pone a chambear también o a echarle la mano, pues agarraba lo primero que tenía para leer. Haber sido un lector, independientemente de lo que escribía, haber sido un gran lector. Y en ese entonces estaban las revistas, las famosas pulp, las publicaciones que se volvieron muy, pues comercialmente tuvieron éxito, sobre todo durante los años de la Gran Depresión, porque vamos a acordarnos que para este momento, 1929, 1932, estaba la Gran Depresión. Nos estábamos en crisis económica en donde pues faltaban chorro de empleos y de las pocas cosas que estos trabajadores o estos desempleados podían pagarse eran justamente publicaciones baratas, ¿no? Que era la única forma de entretenimiento pagable. Que el entretenimiento es increíble cómo ha ido modificándose a lo largo de los años, ¿no? Hoy ves como un medio de entretenimiento, y justamente lo hablábamos, me parece, no sé si con Bomper o con alguien, pero que yo siento que el libro es un medio como medio de entretenimiento, como medio de colectar información, que era, digamos, cuando empezamos a imprimir libros, para lo que servía. Creo que ya está totalmente fuera de uso, ¿no? O sea, ya no lo puedes comparar con ningún otro medio de colectar información. Y solo queda como medio de entretenimiento. Porque, bueno, como medio de aprendizaje puede ser, pero ya hay tanta información allá afuera que también ahí creo que está updated. Sí.
pero Sí. como medio de entretenimiento creo que todavía tiene cierto grado de valor, pero compite con cosas horribles. No, pues no compite. O sea, no hay manera. pensando en entretenimiento, ¿no? Si lo comparas con cine, con Netflix, videojuegos, iPads, todo esto. Y en aquel entonces, como medio de entretenimiento, Pues era yo el creo que era el único. rey, ¿no? Pues imagínate, era el único. Y además, este tipo de publicaciones, pues era muy económico. O sea, se pagaba muy, muy, muy fácil. ¿Y qué tipo de historias eran? Pues historias fantásticas que se dicen que, de hecho, pues, yo no dudaría ni tantito Asimov leyera a H.P. Lovecraft, ¿no? Y que le mandara cartas, se fuera de sus fanses, ¿no? Por cierto, Asimov también como escritor de este género, pues también tiene ahí una historia. Mandaba muchísimas cartas. Se habla de por ahí vi cerca de la 90,000, lista. ¿no? Entre cartas, 90,000 cartas. cartas y güey. postales que también le escribía a sus fans, porque él siempre fue estuvo en mucho contacto con todos Claro, sus lectores, los ¿no? fans. Entonces también tiene ahí un gran récord en por medio de este tipo de escritos, ¿no? Por la parte de cartas y postales y esos. Bueno, Sumado con las historias, con las sumado novelas, con esas todo. historias. Entonces, como en estos kioscos, pues también vendían las publicaciones pulp, de historias fantásticas de distintos tipos. Por ejemplo, las Weird Tales, Aquí Astounding nunca Stories. se vendió eso, ¿ah? O bueno, No, nunca yo no a ese creo. nivel. No, lo platicábamos en el episodio de ciencia ficción ochentera. Yo creo que ese tipo de género pegó mucho en los Estados Unidos. Y aquí en México, pues a duras penas llegaban publicaciones, ¿no? Sí, debe de haber sido muy poco. Y ahora traducidas, pues mucho menos. No todavía. creo que hayan existido siquiera. No creo. A lo mejor de autores locales sería muy interesante. Digo, porque estudiar todo no eso, es pero- novedad que tomáramos conceptos gringos y los tratáramos de aplicar aquí. Digo, eso pasó muchas veces, pero no sé si en estos incipientes, fíjate qué bonito, en esos incipientes 1920, pues nosotros No, pues estábamos imagínate, estábamos en también plena peleando en nuestra revolución. revo y pues había temas complicadísimos. Sí, ¿no? había otras cosas. Había problemas más serios Un que poquito. el entretenimiento. Sí, exacto. Y bueno, y es gracias a estas lecturas que él se vuelve muy aficionado a la ciencia ficción o a las historias fantásticas. Su padre le repudiaba todo el tiempo. Le decía, oye, ¿qué andas perdiendo el tiempo leyendo esas cosas? Son las de vaqueros, son las Sí, de son la rosa, ¿no? El chalán y sus chalanas. Exacto, o sea, porque enojado. y él le argumentaba que pues, decía ciencia, ¿no? De ciencia ficción. Mira, es que dice ciencia. Claro, Algo bueno voy a algo aprender voy de a acá, ¿no? tener. Y no estaba tan equivocado. Pues no. Es adelantado a su tiempo, pero no quiere decir que no hubiera ahí conocimiento. Efectivamente. Y bueno, de ahí es donde él se vuelve muy aficionado a estos géneros, a este tipo de publicaciones. Te repito, publicaciones económicas que se volvieron muy populares entre los lectores de ese entonces. Ya un poco más grande, pues ingresa a la preparatoria, al Columbia University, esto en Nueva York. Que debe de haber sido pequeño, ¿no? Porque según yo se saltó incluso algunos grados. Sí, o sea, pues era un estudiante brillante y te digo, o sea, siempre se le reconoció que era Su cerebro trabajaba diferente. Sí, un tipo muy dotado, de verdad que bastante inteligente, además de una memoria prácticamente fotográfica, ¿no? Pero tenía excelente, bueno, se dice que se tenía excelente memoria. Bueno, estudia la carrera de química, consigue la licenciatura, la maestría y un doctorado en bioquímica, ¿no? Asimov también era un estudiante brillante, aunque no especialmente apasionado por el laboratorio. A él lo que realmente lo obsesionaba era escribir. Entonces, a la par de que él estudiaba, por las noches escribía. O sea, eso fue algo que nunca paró dejó de hacer. Desde que aprendió, te digo, sus primeras historias que es... Fíjate que me llamó difícil localizarlas. la atención que habiendo escrito tanto, siento que tenemos o sea, poca popularidad en historias. O sea, siento que sí estamos las historias de la Fundación, son los 3 libros y lo que hizo un poco después, las historias de iRobot, pero siento que para la cantidad de escritos que hay, siento que como que le faltó trascender más en popularidad en nuestros días. Es que ¿sabes qué? Sí fue muy popular. De hecho, él, llegaremos más adelante detalladamente a esto, pero él
vivía en Central Park, en Nueva York, en un penthouse. Pero sí le iba bien. Le iba muy bien, le fue muy bien. Y ¿cómo se dice? Fue muy popular en su época. Solo que creo que, pues sí, ha pasado de moda y sí, el nombre se ha diluido un poco entre los que no están tan familiarizados con el género. Exacto, como digo, obviamente hay otros autores más actuales que le han comido un poco de espacio. Y digo, también a Arthur C. Clarke, o sea, les ha pasado a todos ellos, ¿no? Pero yo creo que entre autores, entre los de este gremio, pues el tipo es un dios, ¿no? Por nada está dentro de esta santísima trinidad de escritores de la ciencia ficción, ¿no? Que junto con Arthur C. Clarke y Robert Heinlein, pues básicamente crearon los canon, ¿no? El canon de lo que la ciencia ficción debe ser. Sí, de lo que debe de que ser, algo ¿no? es algo interesante y vamos a llegar a esto también justamente de la creación de este género. Y bueno, mientras se estudiaba, empezó a visitar en Brooklyn o en la isla de Manhattan, empezó a visitar las oficinas de la publicación Astounding Stories, que eran justamente las revistas que leía. Tipo de Paskin que Así es. Y quería averiguar cómo poder participar en estas publicaciones. Iba. A la par, te repito, de que él estudiaba, empezó a mandar historias. No recibía respuesta. Se fue personalmente a llevar una historia. Y conoció al que en ese momento era el editor. Y este editor le rechazó la historia. Y estuvo así de dejar de escribir por ese rechazo, ¿no? Porque sí se salió... Le rompieron el corazón y dijo... Pero ¿sabes qué? Se lo rompieron como por 8 veces seguidas. Porque siguió, o sea, fue la primera, pero continuó, hasta que en la 8ª vez el editor dijo, a ver, creo que aquí tienes algo interesante, y le publicó su primera historia. Entonces, 8 veces insistió. Imagínense, un escritor que ahorita van a conocer la magnitud y el por qué es tan importante en el mundo de la ciencia ficción y pues obviamente para este programa. Y tú te sientes humillado porque la primer cariñosa te dijo que no te podía bailar porque estaba ocupada. No, chavos, hay que perseverar. Eso habla de aguantar vara a los guamazos. Sí. Aguanten, tengan paciencia. Fíjate, meses yendo a visitarlo y era rechazo tras rechazo, digo, 8 veces. Y bueno, ya afortunadamente le logra vender su primera historia y se llamó este cuento Náufrago de Vesta en 1939. O sea, Maroon of Vesta. Maroon of Vesta en inglés, en 1939. Tendría escasamente 17 años cuando esto, o sea, no había cumplido ni la mayoría. Era un morro. Sí, pero bueno, qué, 19. Qué ganas de lograrlo, güey. Pues, eso es lo que a mí me sorprende. No me sorprende, pero esa es la parte que admiro mucho de este tipo de autores. Esas ganas y esa perseverancia de decir, güey, va a suceder y me van a publicar esta historia y me voy a ir a parar todos los días si es necesario con el editor hasta que por hartazgo me publique mi historia. Si no me cambio de nombre. Él originalmente se llamaba Joaquín. y terminó y terminó siendo Isaac Asimov. Imagínate. No, pero sí, historias de perseverancia. Entonces, o sea, el aprendizaje que nos deja fuera de todo la ciencia ficción es como no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, ni a la 8ª vez que alguien nos rechaza, parar. O sea, tiene la gente que seguir sus sueños. Si tú que me estás escuchando quieres ser un escritor, un youtuber, una No, tampoco. Pero no se me rajen a la primera. Oye, señores, pero que ese mensaje no lo sigan cuando se trate de insistirle a una dama, señores, porque ya está tipificado como delito el acoso cibernético. Sí, entonces, ahí sí. También, no. Bueno, pero ojo. No. Con respeto, todo. O sea, respeten. O sea, si no les contestan, ya, ahí paren. Si ya te dijeron que no es no. Ya, okay. no te metas en más pedos. Así una vez me dijo Davo, no es no y es mi cuerpo. No es mi cuerpo, son mis reglas. O sea, así funciona este relajito. Bueno,
Primera historia que logra vender, que se publica por primera vez en 1939, como bien comentas, Maroon of Vesta, Náufragos de Vesta, y esta sigue a 3 astronautas varados en un cinturón de asteroides, obligados a usar la ciencia, la lógica y la cooperación para sobrevivir. Aunque Asimov más tarde lo consideró inmaduro, ya mostraba mucho su estilo: resolver conflictos mediante el pensamiento racional y no la fuerza. Y esto marcó toda su escritura. Ustedes no van a encontrar en ninguno de sus libros acción o una descripción exhaustiva de los personajes. Ustedes van a encontrar ideas claro, que se desarrollan. Por eso es que Fundación es uno de los trabajos más complejos que hay hoy en día, o si no es que el más complejo en la ciencia ficción. Se hablaba de que era virtualmente imposible adaptar la Fundación. Digo, para efectos de Apple, pues la adaptaron con ciertos cambios, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema que yo le veo a la Fundación? Que son muchísimos años. Pues es muchísimo. O sea, tienes que adaptar una historia de 25,000 años. No, está fácil. Es imposible. No, yo creo que es imposible. Y digo, está haciendo el esfuerzo Apple TV, pero he escuchado de muchos que no está tan buena, o sea, sí he escuchado como el problema que tienes, justo lo que dijiste, es extremadamente lenta, güey. Entonces, es lenta, es compleja. Es compleja, no le entiendes. Es más, le entendí más ahora que empecé a leer de la biografía de Asimov que cuando la vi. O sea, no está fácil, ¿no? Entonces, pues de ahí con este relato empieza su carrera literaria. No solo eso, sino marca su estilo. Con esto, en vez de usar la fuerza, en vez de usar la acción, el raciocinio es y la fíjate, respuesta. Estamos hablando 30 años antes de llegar a la Luna. O sea, ya teníamos estos conceptos de astronautas muy bien. No, de hecho más. 1939, la Luna llegamos al 69. Ah, ¿no? Bueno, sí, 30, ¿verdad? Sí, 30. Entonces, pero bueno, pon tu 30 años Sí. X. Antes habíamos ido al espacio. O sea, antes de que la carrera espacial fuera realmente una cosa que ya se soñaba viviendo, con esto, ¿no? Ya se soñaba con astronautas, con estas cosas, ¿no? El editor que rechazó a Isaac Asimov por tantas veces, que era pues editor de esta revista Outstanding Stories, o historias sorprendentes, es muy importante para todos los que somos fans de la ciencia ficción. El señor John Wood Campbell es quien creó la ciencia ficción como la conocemos actualmente. Le dio pies y cabeza. Es yo creo que la persona más influyente, y esto es un dato muy, muy interesante, porque la ciencia ficción como la conocemos hoy en día no nace de los autores, nace de un editor. Oh, wow. Y esto tiene mucho que ver porque cuando este señor agarra digamos, la dirección de esta revista, él revolucionó por completo lo que les pedía a los autores, porque siempre los autores de estos cuentos que se publicaban en Outstanding Stories era una ciencia ficción muy fantasiosa, muy, ni siquiera romántica, muy del científico loco que se le fue de las manos el experimento. Que aparte estaba muy de moda, ¿no? O sea, Ajá. Estamos hablando de Frankenstein, esta idea del científico loco que crea algo. Aquí viene algo muy interesante. Hace rato mencionabas la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y es que por mucho tiempo, después de la Revolución Industrial y tantos descubrimientos que vinieron tanto a finales del siglo como a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX, la electricidad, el cine, la fotografía, o sea, bueno, todo esta... Que es una gran revolución, ¿no? Entonces, la humanidad entera veía con muy buenos ojos a la tecnología y a todos los avances científicos y a todos los experimentos. Y entonces nos brillaba un futuro bastante prometedor. ¿Qué pasa? Llega la Primera Guerra Mundial y estos avances científicos de repente se tornan para el mal. Son malvados porque, güey, utilizaban gases químicos para eliminar personas en las trincheras, ¿no? Entonces sí, ¿no? Entonces de ahí surge, ya la gente dice, güey, un científico pues no solo hace bien, también puede matar gente. Pero obviamente yo creo que tiene también mucho que ver esta ignorancia de la época y previa a la época, en donde pues antes de esto no sabías qué hacía un científico, ¿no? Tenías como estas ideas. Pues eran estos tiros peraloca, ¿no? Exacto. O sea, el inventor, el científico, claro, no era como esta disciplina rigurosa, era como alguien excéntrico, bueno, o así se veía, ¿no? Era excéntrico. Y pues tenemos
casos así, innumerables. ¿Cómo se llama este gran inventor estadounidense que le robó muchos inventos a Thomas Alva Edison? Edison, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos sí. a Tesla, tenemos a Marie Curie. O sea, hay gente o hubo gente para este entonces haciendo cosas extraordinarias en nombre de la ciencia. Pero, pues, todo esto le vino a dar el Graham traste. Bell, o sea, había muchos que estaban ahí haciendo Todo cosas esto, chidas, ¿no? la Primera Guerra Mundial le dio al traste porque, pues, ya notabas a este científico que también podía crear para destruir. Pues es la misma bomba atómica, digo, es más adelante, obviamente, pero te denota que el científico, o sea, la ciencia, yo creo que no tiene filias ni fobias, o sea, la ciencia es ciencia. Es ciencia, y son el números. problema es cómo la aplica el hombre. Así es. Entonces, era visto de esa forma y esto llevó a que la ciencia ficción fuera un género, pues se le considera entretenimiento barato, lleno de aventuras Pues simples. es que no creías que nada fuera real. Bueno, Dices, exacto, "Uy, era- no, robots, no, güey, Aven- ¿eso qué chingados es?" Aventuras simples y monstruos espaciales y párale. Dime Y una entonces, cosa, ¿este Amazing Stories, esta revista, tendrá alguna relación con la serie de Spielberg, aquella que se sacó en los 80s? Yo supongo que sí. Yo supongo que fue como un a lo mejor homenaje, tomaron ¿no? historias, incluso a lo mejor las historias las tomaron de ahí, porque había Posiblemente. algunas de la... Es muy decía posible. adaptadas a la época, pero puede ser, ¿no? Es muy posible. Y el nombre, pues, yo no duraría ni tantito que se trate de un homenaje. Y bueno, ¿qué hizo Campbell para cambiar el enfoque de la ciencia ficción? Empezó a exigirle a los escritores ciencia coherente y plausible. Personajes profundos, realistas, tramas intelectuales más desafiantes, exploración de ideas filosóficas, éticas, sociales, pero sobre todo, que los autores tuvieran noción de la ciencia. O sea, el autor no podía ser un autorcete. Tenía que ser alguien que Tenía tuviera que saber. ciertos conocimientos de Exacto. ciencia para poder aplicar en sus historias y que no dijeras que un parsec... Exacto, y cosas por el estilo, ¿no? En 4.7 parsecs puedes dar la vuelta. Que sea por una medida de velocidad y no de distancia, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, sí, efectivamente, este señor les empieza a exigir a los autores que pues debía haber un rigor científico para que estas historias fueran más creíbles. Acotación rápida, sí está relacionada. Amazing Stories, la serie que hizo Spielberg con esta revista, de hecho, la emana tal cual. Hay un tipo de lectura que me gusta mucho y sobre todo me gusta más cuando yo lo escribo, tener estos datos científicos, güey, o estas cosas que tienen una explicación científica. Obviamente, pues es ciencia ficción, pero te hablaba el otro día de mi libro de mi historia de los vampiros y los ángeles, y a mí lo que más disfrutaba de escribir esto, o la fecha disfruto, es darle explicación a estas cosas. Claro. De una manera científica, ¿no? O sea, no que sea real, pero sí que tiene cierta razón natural o cierta coherencia natural cuando escribes las historias. Y creo que eso enriquece muchísimo una historia. Digo, obviamente hay autores que escriben cosas diferentes. Me gusta, por ejemplo, Stephen King, que describe cosas y demás. Pero creo que es muy divertido cuando las cosas dicen cómo... O sea, cuando inventas una jalada... Y dices cómo funciona. Y o le de das dónde justificación. sale. Lo ¿no? justificas. Sí, eso claro. me divierte muchísimo. Investigar para poder llegar a esas conclusiones. Tengo creo que una es la parte historia, digo, divertida. hablando de historias, en que yo hablo hay muchas razones para que haya zombies, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿No? sí, ahora sabemos que hay muchas, muchísimas razones para las que en las historias hay zombies. A mí se me ocurrió una historia y se las voy a dejar ahí también. Si alguien la desarrolla, se los agradecería. ¿Sabes por qué creo que se crearon los zombies? Porque se acabaron las almas disponibles para mandar a la Tierra, güey. Ok. Y entonces, como ¿Puro envase vacío? Puro envase vacío, güey. Entonces, como ya no hay almas, ya todas se fueron, quedaron envases vacíos y pues empezaron a levantar. Y se volvieron influencers. Se volvieron, generación Z. Los queremos, no es cierto. No es cierto. Pero darle cierto rigor científico me parece sumamente divertido. Claro, y le da mayor veracidad a tus historias Pues y esto las vuelve hace más creíbles, ¿no? Sí, y esto pues las hace... Es como este hack en las películas basado en una historia real, ¿no? Claro, pues le da... O sea, le da el como aura ondita, de así de, ay, güey. mira, esto sí me puede pasar a Esto mí, sí me puede pasar, ¿no? exacto. Bueno, ¿y qué pasa con esto cuando este señor John W. Campbell decide darle este rigor a sus escritos? Pues, ¿qué ocurre? La edad de oro de la ciencia ficción, que fue de 1938, o bueno, se considera que fue de 1938 a 1950. ¿Qué crees que pasó?
¿Que hayan cambiado los autores o que los autores se hayan puesto a estudiar? Digo, empezó ¿qué te empezó imaginas? a darle oportunidad a autores que tenían noción de la ciencia. Claro. Y los autores que pues llevaban historias o que eran los regulares, los que publicaban de manera regular, los empezaron a relegar. Claro. Y pues se termina también un gran periodo de estas revistas hablando de Weird Tales, Amazing Stories, Astounding Stories, todas estas publicaciones, que hay muchísimas. Dejas un poco de lado la fantasía y lo conviertes, que era lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Dónde se divide la fantasía y la ciencia pero no ficción? solo eso, también es al final una respuesta a una inquietud colectiva. Entonces, por eso se crean muchas veces estos géneros. ¿Y generará más miedo? Pues en ese Tal vez momento sí, ya, ¿no? cuando tú empiezas a hablar de ciencia real, de cosas que sí pueden pasar, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que cuando nos hablan de futuros distópicos, que se terminó el mundo por una catástrofe ecológica, Claro. pues sí te da miedo, ¿no? Y es ciencia ficción. Entonces sí, So far. ¿no? Hasta el momento. No, ojalá que no vaya a salir al principio de mi película, Sí. basado en una historia Basado en real, una, ¿no? ¿no? Davomático, la leyenda. La leyenda. Bueno, este periodo da a conocer autores tan importantes como ya lo hemos dicho, Robert E. Heinlein, Arthur C. Clarke o, por ejemplo, Isaac Asimov, que fueron, pues, escritores que publicaban en esta revista continuamente y se crea, como te digo, la edad de oro de la ciencia ficción. Esas revistas. Digo, ya hemos platicado de las Weird Tales, incluso te metiste a ver el precio de una de ellas, sí, había que no una son ahí. tan caras, en donde se llega a publicar H.P. Lovecraft. ¿Habrá alguna de Asimov? Ya sabes que, No, o sea, disculpen. hay. De hecho, hay cosas muy interesantes que legó este señor. Bueno, no solo editaba sus trabajos, también los corregía, pero algo que hacía mucho este editor con sus escritores es que discutía mucho ideas y juntos desarrollaban conceptos. Es de hecho, gracias a este editor que Asimov se inspira para realizar las 3 leyes de la robótica. Si no hubiera sido por una de estas tantas conversaciones que tuvo con este editor, las 3 leyes de la robótica no hubieran existido. Que también estaba un poco cansado del tratamiento que se le daba a los robots. O sea, era un poco... En aquel entonces el robot era como como Klaatu, ¿no? Este ser... Pues los consideraban como muchas veces como villanos. Sí, o los como, malos, los malvados. O sea, eran los Frankenstein, eran los monstruos de Frankenstein. Que al final Frankenstein es un poco esa idea, ¿no? Entonces, él quería, creo yo, darle una connotación diferente a esta... entidad, este ser, Entonces, bueno, te digo, ¿qué hace Campbell? Algo que era demasiado inusual para la época al discutir con sus escritores, pues ponían siempre sobre la mesa ideas científicas reales y con esto generaban, o sea, un descubrimiento, algo que haya salido publicado en algún lugar de un descubrimiento nuevo, lo traía sobre la mesa. Imagínate que tú agarrabas y descubrieron un nuevo exoplaneta en donde todo es hielo. Ajá. Y entonces agarras y dices, ay, güey, a ver, tráete que es todo hielo. ¿Y qué? Entonces lo que hacían era proponer estos problemas teóricos en donde mezclaban viajes del tiempo, paradojas, robótica, todo ese tema. Pero es lo que hacían, mesas de trabajo en donde ponían situaciones o descubrimientos o cosas científicas reales y discutían el cómo poderles dar forma para que esto se podía convertir y comercializar en una historia. Claro. Y gracias a eso, les repito, nace este gran periodo, ¿no? Un periodo que, bueno... si eres amante de la ciencia ficción, digo, ahí está. Fíjate, su tesis, o bueno, se le puede decir, su dogma era: la ciencia ficción no trata del futuro, sino del ser humano enfrentando el cambio. Okay. De eso se tratan estas historias. O sea, es el ser humano como protagonista ante los cambios que te produce. Estás hablando de avances tecnológicos y cómo te cambian estos avances tecnológicos, ¿no? Él hablaba por ahí, veía en una entrevista, él hablaba del cambio climático y estamos hablando de una entrevista que se veía que era sesentera, ¿no? Entonces él ya hablaba y decía, es que el problema va a ser que si no logramos arreglar nuestros problemas, nos va a cargar el payaso, ¿no? Y bueno, afortunadamente y gracias a esta revista, pues estos autores se dieron a conocer. Claro. De hecho, existen recopilaciones de todos estos cuentos que se publicaron ahí originalmente. De hecho,
muchos cuentos que deben aparecen. de vender los compendios. Sí, los venden los compendios. Y muchos de estos cuentos que se publicaron originalmente en la revista Outstanding Science Fiction, que así se terminó llamando después de que Campbell asumiera pues, el ser editor, empiezan a... Oh, sí, hay un montón, estaba viendo. Sí, no, hay muchas recopilaciones. Muchísimos. Y muchos de estos cuentos, digo, se recopilan en iRobot o Yo Robot, una claro. publicación de 1950, donde vienen varios cuentos, pero no solo ahí, también encuentran antologías de Asimov, que son cuentos extraídos justamente de estas publicaciones. Y vaya, la fundación, el imperio y todo el tema de los robots, ahí vio su nacimiento, en estas historias. Más adelante las empezó a cuadrar, sí, pero ya las volvió una novela, pero originalmente era una historia, no sé si decirle corta, una historia para eran la revista, cuentos, ¿no? Eran cuentos. Eran cuentos. O sea, Isaac Asimov publicó hasta en el TV Guía. Ahí publicó cuentos. O sea, imagínate de qué, o sea, el güey. Pero está hablando del TV Guide, la versión gringa, ¿no? Sí, la versión gringa. O sea, ahí llegó a publicar. Bueno, mientras estudiaba, una vez que se gradúa de la universidad, ojo, no había todavía obtenido ni su maestría ni doctorado, y a la vez escribía, también obtuvo su primer empleo en el ejército, bueno, en este caso en la Marina de los Estados Unidos. Él empezó a trabajar en Philadelphia Navy Yard, o bueno, más bien el astillero de naval de Filadelfia, y él era químico investigador y desarrollaba materiales y recubrimiento de uso militar para los barcos, fíjate. Fíjate que... No vio acción, no se fue a la Segunda Guerra Mundial, porque pues eso fue más o menos en 1942. Estados Unidos ya había entrado a la guerra. Él se queda, era de los que trabajaban. No, pero estás hablando que era un científico, o sea, no necesitabas al científico al frente, necesitabas a los médicos a lo mejor y obviamente y bueno, este señor con su experiencia, pues era bioquímico, pues claro. Imagínate, desarrolló... Y con una imaginación loca, porque yo creo que estos inventores o estos investigadores requieren esta imaginación. Es una creatividad, ¿no? Para la creatividad, para poder, digamos que encontrar las soluciones a los problemas que se les plantean. Y bueno, ¿en qué trabajaba exactamente? Investigación sobre recubrimientos protectores, desarrollo de materiales resistentes a la corrosión, estudios para mejorar la durabilidad de equipos navales. O sea, a pintura de buena calidad. Claro. Entonces, luego, métele a la pintura Kevlar para que aguante vara. Métele primero el primer y todo eso. Seguramente él trabajó en algunos de esos prototipos, ¿no? Seguro que hay algunas cosas ahí. Ahora, obviamente, pues si es de grado militar, pues no están al público. Bueno, hoy en día a lo mejor ya para ese entonces ya ahora hay cosas más modernas, ¿no? Para ese mismo año, 1942, cuando él ingresa a la Marina, bueno, como este empleo, conoce y se casa con su primera esposa, Gertrude Bulgerman. No puede ser, Gertrude. La Gertrude. Y luego, bueno, se divorcia de este matrimonio, tuvo 2 hijos, David y Robin Asimov. Y después, bueno, se divorcia, se separa, vive separado un tiempo y al poco tiempo cuando se divorcia se casa con Janet Asimov. Aunque trabajaba para la Marina, nunca estuvo en combate. Bueno, creo que era de esperarse, ¿no? El tipo... Pues tenía toda la facha de bonachón, porque esa es otra cosa. No, se veía que era buena onda. Físicamente, pues era bastante característico, ¿no? O sea, tenía esta facha de bonachón. No creo que haya sido un soldado ejemplar. Algo bien interesante es que durante este tiempo trabajando para la Marina de los Estados Unidos también convivió con otros científicos que a su vez eran escritores también. Pues es que era muy prolífico, ¿no? Ajá. O sea, hoy, aparte yo creo que les pagaban bien por ser escritores. Sí, digo, no sé todos, en especial uno de ellos que estaba que ya era un escritor publicado, pero pues escribía para poderse financiar sus estudios y pudiera terminar. O sea, estaba rodeado de gente brillantísima. Todo el tiempo creo que fue de esta forma. Bueno, después de la guerra empieza a trabajar como profesor de bioquímica en la Universidad de Boston. Pero su creciente éxito como escritor hizo que terminara dedicándose pues casi por completo, ¿no? A la escritura. Dijo, oye, pues de ser el profe, pues mejor soy el escritor estrella. Entonces, este es de los pocos escritores. Es lo que iba a decir, ¿no? O sea, este caso de un escritor que sí vio el éxito en vida. Sí, además de que lo vio en vida,
además de ser escritor, era un científico brillante. Sí, claro. Entonces, pues tenía con qué respaldar las palabras que escribía. Por eso yo creo que de su éxito, ¿no? O sea, era un científico probado que Y que también de alguna manera es un divulgador, ¿no? O sea, también se vuelve este cuate en donde trata de divulgar el método científico y estas cosas a base de su obra. Así es. Y bueno, tras la guerra, regresa a la universidad. No solo a dar clases, te decía, también regresa a la universidad para graduarse y ahora sí obtener primero su maestría y después doctorado. Esto pasa en 1948 y ya se queda ahora sí trabajando en la Universidad de Boston, que ojo, nunca le dieron planta. Él era el sustituto y nunca le dieron planta porque simplemente no quería quedarse. Sí, estar amarrado a ser un profesor. Efectivamente. Entonces quería tener esta libertad, daba clases, pero pues se dedicaba a lo que él verdaderamente era un genio, era a escribir. Impartía clases, investigaba, publicaba artículos científicos, pero paralelamente todo el tiempo, todo el tiempo, siempre estaba escribiendo. Y bueno, después de mucho camino recorrido, 10 años de estar publicando cuentos, historias y cosas en estas revistas, por fin publica su primera novela que se llamó Un guijarro en el cielo, en inglés Pebble on the Sky. Esto pasa en 1950. Fue su primera novela larga tras haber publicado numerosos cuentos. Pertenece al universo del Imperio Galáctico que más tarde se integraría entramando a la fundación y a robots, ¿no? Pero esto vino después. Porque aquí viene otra cosa interesante de Asimov. Si tú pudieras dividir su carrera, hay 3 etapas en su carrera. La primera etapa, que es la de la ciencia ficción, la era de oro de la ciencia ficción, que publicó muchísimo. Después para 1960 hasta 1980 y tantos, se dedicó a escribir divulgación de ciencia. Fue que escribió la historia del hombre, la guía para leer la Biblia, escribió tratados de... Claro, dejó de escribir, no voy a decir fantasía, ficción, pero dejó de escribir ficción y se fue al terreno de la realidad. De la realidad, y le iba muy bien. Claro. Te digo que el tipo pues vivía en Central Park, güey, en un... era muy reconocido. Era reconocidísimo, era un escritor muy... además lo invitaban a convenciones, muy popular, ¿no? Entonces... Sus 3 etapas, te digo, la primera de ciencia ficción, que fue la que todos conocemos y la que creo que por ahí todos deben de empezar a leerlo. Luego viene esta etapa de divulgación, que le fue económicamente muy bien. Y su tercera etapa, que pues con esa ya terminaría, sería un regreso a la ciencia ficción un poco más... En donde conecta todo su universo, ¿no? Su famoso Asimovverso. Asimovverso, efectivamente, que es muy grande, o sea, sí, es muy amplio. Bueno, esta primera novela larga, tras haber publicado tanto tiempo en las revistas, marca el momento en que Asimov da el salto definitivo del relato corto a la novela. Y aquí es cuando nacen las cosas más increíbles. Y que debe ser un cambio como escritor interesante, el decir, no es lo mismo escribir una historia de a lo mejor 3 páginas o 4 páginas, a convertirlo en una novela de 200 páginas. Sí, imagínate, ¿no? Aparte que sus novelas son algo amplias, ¿no? Entonces, como escritor debe de requerir cierto... A veces que siempre me sorprende mucho. Hoy pues tienes todas estas herramientas como ChatGPT o lo que sea para llevar tu control, pero en aquellos años pues era pura memoria. No, está cabrón. Oye, el personaje tal y tal, ¿dónde están los apuntes? Entonces, y chécale. En el éxito y lo complejo de sus novelas es en donde puedes notar su, ¿cómo se dice? Su grado de inteligencia. Inteligencia y superior y una memoria. Una memoria privilegiada, o sea, realmente reconocida y privilegiada. El güey no andaba anotando cosas así, andaba pegando post-its. Ni existían los post-its en ese momento. Pienso que el tema de escribir tanto, creo que también te genera el músculo en el cerebro para recordar. O sea, me parece que debe de haber una relación entre estar creando y que puedas guardar, porque yo creo que la capacidad la debemos de tener todos. El problema es que algunos no la explotamos nunca, ¿no? Oye, nunca empecé a explotar mi capacidad. Yo ahí sí creo, yo no creo, yo no creo que todo. ¿Tú crees que es algo que tienes ahí? Sí, yo creo que es algo genético. Todos tenemos oportunidad de desarrollar cierta memoria, pero pues hay personas que nacen con ciertas partes de su cerebro más desarrolladas que otras, ¿no? Muy bien dicen que unos tienen el pensamiento objetivo más desarrollado que otros. Pensamiento. Dije, también. O sea, hay unos que tienen partes más grandes que otras, ¿no? Pues para no decirlo de otra forma, es así. Yo lo iba más por la parte intelectual, claro. pero sí. Bueno,
¿De qué trata esta historia? Un guijarro en el cielo, A Pebble in the Sky, narra la historia de un hombre que en el siglo XX, tras un accidente, despierta miles de años en el futuro, en un imperio galáctico donde la Tierra es vista como un planeta atrasado y peligroso. Fíjate. Esa fue A Pebble in the Sky, que de hecho es con el que marca el inicio de la fundación. Que da un poco En esta ese idea momento, de la máquina del tiempo, ¿no? Algo por ahí, algo por ahí. poquitín. Que aquí no se tomó en esta primera vez como parte de la saga de la fundación. No, se conecta después. ¿no? conectaron Dijeron, después, es una precuela, una cosa pero así. empezaba ya la idea de este gran imperio galáctico a coquetearle, ¿no? Claro. Después, y en ese mismo año, se publica Yo Robot. Ok. Pero a diferencia de la novela de A Pebble in the Sky, o bueno, Guijarro en el cielo, Yo Robot es un recopilado de todos los cuentos que se habían publicado previamente en Outstanding Story, que se publicaron entre 1940 y 1950. Y que tenían que ver con robots. Y que tenían básicamente que ver con robots. Es una antología de cuentos interconectados. Eso es otra cosa, que esos cuentos sí tienen una cosa que ver con el otro. A lo mejor no de manera tan directa, pero en ciertas ocasiones a través de conceptos o a través de... No, pues es un poco como podrías ver un Amores Perros, ¿no? Ándale, que realmente la conexión es un accidente, pero todas terminan estando interconectadas. Y es en estos cuentos en donde aparece por primera vez las famosísimas leyes o las 3 leyes de la robótica. Fueron en un total de 9 historias que aparecen en este recopilado. El primero se llama, bueno, que vienen en orden. El primero se llama Robbie. Originalmente se publicó en 1940 y a ver qué te suena. Narra la amistad entre una niña y su robot, niñera, y el conflicto que surge cuando la madre, influida por el miedo social, decide separarlos. Pues digo, ahí se me ocurren varias, ¿no? Empezando por Mother. ¿O qué tal Hombre ¿No? Bicentenario? Hombre Bicentenario. Que es, por cierto, una obra también de Isaac. Bueno, es inspirado. Oye, ¿y qué tal? Me recuerda a Megan también. A Megan, no, o sea, ahorita... o a Chucky, ¿no? Aguanta. El cuento muestra por primera vez cómo los robots pueden ser más confiables y protectores que los propios humanos. Porque una cosa que sí creía Isaac Asimov es que la máquina era superior al humano. Eso era algo que te firmaba en... Aparecen muchas entrevistas, hace falta que le pongan en YouTube o en incluso... Claro, buscan, hay muchísimo. Muchas entrevistas muchísimo. De este señor. Y él, en prácticamente todas ellas, siempre manifiesta la idea de que la máquina es superior, que es más exacta al cerebro humano. Digo, y tanto así que él creía que estas reglas o estas leyes de la robótica eran como muy incompletas, ¿no? O sea, si bien era... como demasiado amplio el espectro. Era demasiado ¿no? amplio, pero fíjate que... Era muy simple, entonces necesitas como ser mucho más... Algo que él empezó a hacer también, algo muy interesante, fue reestudió, o sea, revisó las reglas y las tanto así que corregir. generaron por ahí una cuarta... La regla cero, ¿no? La regla cero. La famosa regla cero. Bueno, tenemos el segundo cuento, Run Around, o Círculo Vicioso. Este también es importante porque es en este cuento en donde aparecen las leyes de la robótica. Por primera vez. Por primera vez. De hecho, si quieren escuchar este cuento, lo encuentran en Spotify. Sí. Muchos de esos cuentos están en Spotify, pero les recomiendo este de Run Around. Bueno, lo encuentran como Círculo Vicioso porque trata la historia de un robot que están, bueno, una compañía de humanos mineros que están en Mercurio haciendo unas excavaciones y mandan a este robot para realizar una excavación, pero la orden que le dan al robot comprometía al robot. Entonces pues entra en un loop que no podía parar porque comprometía una de las leyes de la robótica. Y es justamente aquí donde lo terminan por explicar. ¿Que a poco no te recuerda a otra serie que vimos hace poco? La de... ¿Cómo se llama? No, Killbot, ¿no? Killbot, ¿no? Que es... Pues vean Killbot. Ese es el argumento, ¿no? Vean Killbot y ahí están las leyes de la robótica de Asimov y pueden verlo en este cuate. Claro. Y cómo cuando se rompe la programación... es cuando comienzan a romper también estas reglas y vale madres todas. Que me parece también, me recuerda un poco a Alien, sobre todo ahora en Romulus, que te ponen esta versión como malévola del androide. Digo, son androides orgánicos que les llaman. ¿No? Los orgánicos. ¿no? Pero realmente son un robot al final del día. Los sintéticos, perdóname, sintéticos. Y es un poco eso, ¿no? Cómo se rompen un poco las reglas y cómo el robot empieza a ver por Weyland-Yutani. O sea, exacto, empieza a tener conflictos, ¿no? Y que también lo vimos y creo que el caso más, bueno, en la ciencia ficción y en el cine que hemos visto con esa temática es la de 2001 Odisea en el espacio, con lo que le ocurre a Hal, ¿no? Al final, que como entra en un conflicto, el cual, pues,
al final el resultado termina Que siendo... si bien estas historias no son directamente relacionadas con las ideas de Asimov, o sea, no emanan de una historia de él, el espíritu de estas ideas, pues sí está muy relacionado, ¿no? O sea, tienes todo un argumento basado en algo que se supone no haría un robot, en algo que se supone está prohibido en la programación del robot, pero la programación a veces es como muy ambigua. Y entonces te ponían esta versión en donde dicen, oye, a ver, el androide no puede dañar a un ser humano, pero ¿qué tal que le pones la disyuntiva de dañar a uno o a otro? Y entonces ahí rompes al androide porque no sabe a cuál sí o a cuál no. O entre dañar a una persona o dañar a la humanidad por dañar a esa persona, ¿no? O sea, sí, los ponen en unos predicamentos muy interesantes. Serios. Y bueno, justamente de esto se trata Círculo Vicioso. Les repito, la pueden encontrar aquí en Spotify. Y bueno, otros libros. La Razón, publicado en 1941. Atrapen a ese conejo, de 1944. Mentiroso, de 1941. El pequeño robot perdido, de 1947. Escapa, del 45. Evidencia, de 1946. Y supongo que la segunda en importancia dentro de esta antología, El conflicto inevitable. Este fue publicado en 1950, donde muestra un mundo gobernado por supercomputadoras que optimizan la economía global, hasta que aparentes fallos revelan que están manipulando discretamente a la humanidad para protegerla. ¿Le suena? ¿Te suena? El relato plantea si el verdadero conflicto no es entre humanos, sino entre la libertad humana y la lógica fría de las máquinas. Es que pasa un poco como Terminator, ¿no? Al final del día, oye, pues la máquina va a ser lo mejor para el planeta. ¿Y qué es lo mejor para el planeta? Pues eliminar al humano. Digo, aparecía ¿en qué historia aparecía este concepto? No es Terminator, hay por ahí otra historia en donde para efectos... bueno, Ultron. Bueno, también Ultron llega a esa conclusión. Ultron llega a la conclusión, dice, la única manera de evitar que el humano se haga más daño, pues es que ya no exista, ¿no? Hay que destruirlo, hay que desaparecerlo. Entonces, pues estos libros, o este libro, Yo Robot, es donde se crean dos ideas muy importantes. Primero, las leyes de la robótica, que las explican muy, muy bien en ¿cómo se dice? En este libro, ahorita las estoy buscando para... yo las tengo, ¿las quieres? Aquí está. No, aquí las tenía justamente, mira. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que sufran daño. O sea, el robot te tiene que proteger. Tiene que no permitir que te caes, o sea, no puede permitir que te caigas. Y se tiene que mover para evitar que te caigas, ¿no? O sea, por eso es que no por inacción. Pero aparte, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Imagínate que hay un ser humano con una pistola apuntándole a otro y entonces, tienes que proteger a uno, pero ¿cómo proteges al otro? O sea, es como complicado. Imagínate un duelo, o sea, ¿cuál proteges? Exacto. La número 2. Un robot debe de obedecer las órdenes humanas, salvo si entran en conflicto con la primera ley. Pero las órdenes humanas pues suelen siempre interponer, ¿no? Que es el tema que te plantea la de Círculo Vicioso. El humano le manda a hacer una misión al robot, pero esta misión, para poderla cumplir, compromete la integridad del robot. Entonces el robot no puede cumplirla y es por eso que genera... Que también eso lo vimos por ahí. Hay esta serie que se llama More Than Human. Me parece no la he que visto. También es un poco el estilo, ya sabes, androides futuristas. O The Companion, no sé si la has visto, esta de Companion, es excelente. No, porque tampoco. Es una gran película. Haz de cuenta que ya es un futuro en donde todo el mundo tiene estos robots compañeros, que son como sus novios. Ok. Pero tú al robot le hackean en la historia, hackean al robot y le bajan el nivel o le suben el nivel de no sé cómo le llaman, ¿no? De cognitividad o no sé qué, en donde ya no piensa tal cual, ¿no? O sea, digamos que lo liberan de estas leyes. Entonces, obviamente, pues hay todo un tema alrededor. Te la recomiendo mucho ese Companion. Está bastante bueno. Ahí está una recomendación. Bueno, y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia siempre que no contradiga las dos leyes anteriores. O sea, tiene que proteger al humano y se tiene que proteger a él mismo siempre y cuando no entre en el conflicto. Lo que está complicado, bueno, pues es esta ley de tienes que hacerle caso al humano, porque es muy fácil contraponer esa ley. Y yo pienso en esto. Ok, ¿tú
qué tanto poder de procesamiento tendría un robot, ¿no? Pero es como si le dices al robot, oye, mata ese mosquito. Y el robot sabe que matar mosquitos puede acabar con una flora que al final te comías tú, ¿no? Y eso te puede hacer daño, que ya no va a existir esa planta. O sea, ¿cómo los robots podían definir si te hace daño o no? Ese es el problema. Por la recopilación de la información que el humano le da, pero pues hasta qué punto. Pero esa recopilación hoy la tienes ya en tu mano. Sí, hoy no, es la inteligencia artificial. En su forma primigenia, pues sí. Que ese es el problema. Hoy los robots no pueden hacer ese juicio de valor en donde ellos deciden qué es lo malo o sea, cómo te protejo. Que esa es la parte que está bien complicada, justamente por estas paradojas que generas a la hora de que tú das una instrucción y a lo mejor yo doy otra. ¿A quién le hace caso? Exacto. Y una vez más, y esta parte, a mí es la parte que se me vuela la cabeza, el hecho de que el robot identifica que está entrando en un conflicto porque está comprometiéndose, o sea, está comprometiendo su estructura, Claro. su funcionamiento, y una vez que deje de cumplir con o la comprometa o la dañe, ya no puede cumplir sus otros dos objetivos o sus otros dos ya propósitos. no, entonces ahí se rompe. Y es justamente, usa esta situación para demostrar que incluso las leyes perfectas pueden generar paradojas, introduciendo así la profundidad filosófica inédita en el género de la ciencia ficción. Y es por eso que sus historias se vuelven tan iconiquérrimas. Ahora, esta película de Joe Robot no es específicamente una historia, es como es generada a raíz de estas historias. Es generada a raíz de la idea que te dejan estas historias, pero realmente no la película no es así exactamente lo mismo. No, de hecho son. Pero ahí puedes entender muy bien todo este rollo, ¿no? Estamos hablando de un futuro en donde tienes esta... Y donde justamente el protagonista o el robot protagonista entra en conflicto con estas leyes y bueno, de ahí genera todo el pinche desmadre que se hizo en la película. Bueno, esta es la recopilación de cuentos Yo Robot, 1950. Y ese mismo año, un año después, 1951, pues nace lo que muchos consideran pues su obra más grande. Máxima que es joya. Su máxima joya para la ciencia ficción y que de hecho fue su primer éxito de ventas, que es la Fundación. Y como te decía, aunque ya había publicado una novela y cuentos que se lanzaron en varios, ya había bastantes. Exacto, en estas publicaciones, estas revistas, esta vez fue la primera vez que le dio o cohesionó todos estos conceptos y las historias y crean una mega historia que es La Fundación. Un libro que, como bien comentaste, muy difícil, es complicadísimo adaptarlo a la televisión, al cine o a lo que tú quieras. Debe de ser un pedo. Y no sé cómo se atrevieron los de Apple a echarse ese trompo a la uña, porque y de hecho no fue tanto Apple, el que lo... De hecho estuve revisándolo y realmente quien se mete a hacer la adaptación fue un cuate que se llama David S. Goyer, que le vendió la idea a Apple, le dijo, güey, déjame hacer esta serie, tengo los conocimientos, y Apple le compró la idea y se lanzaron a hacerla. Es una historia que acontece, o sea, son miles de años. Sí, estás hablando de que la historia en teoría son 30,000 años de historia. Son un chingo. Obviamente tú ves pequeñas fracciones de la historia y la serie no es idéntica. Tiene algunos temas muy interesantes, muy curiosos, como que van cambiando. En la historia original tienes a no sé si es emperador, pues, ¿no? Pero decir a este personaje que es el que controla pues es el a través de los siglos. El imperio, sí. Y acá tienes una cosa que me gusta muchísimo, que son clones. Entonces, haz de cuenta que yo tengo todo mi conocimiento y ya voy a envejecer, entonces entra un clon mío nuevo con todo este conocimiento y yo lo enseño. Entonces, yo mismo o mi clon mismo de este emperador se van enseñando toda la historia. Pero esta es una cosa que aparece en la serie como para darle cierto matiz, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, pues el primer libro de Fundación, te presentan al protagonista de esta primera historia, que se llama Hari Seldon. Es un doctor que introduce el concepto de psicohistoria. La psicohistoria es una ciencia capaz de predecir el comportamiento de masas.
Presenta una visión épica del futuro de los humanos con imperios galácticos, decadencia y renacimiento cultural. Combinó historia, sociología, matemáticas y política, algo completamente innovador para la época. Ok, ¿de qué va la psicohistoria? Esto se me hace sumamente interesante. Cuando la leí originalmente, cuando entendí el concepto originalmente, me voló la cabeza y ahorita que estaba preparando el programa, como que quería volverlo más, ¿cómo se dice? ¿Más simple? Pues tratarlo de volver más simple. Y para mí, creo que el mejor ejemplo puede ser un cardumen de peces. Okay. Los peces se van moviendo y no hay manera de prevenir el siguiente movimiento. No vas a prevenir el movimiento de un solo pez. Vas a prevenir el movimiento de todos los peces. ¿Cómo lo explicaba Asimov? ¿Y por qué fue tan bueno este concepto? Él, como químico, lo veía como el gas. Las pequeñas partículas de gas, pues no puedes predecir sus movimientos individuales. Pero tienes que ver el todo para ver más o menos la dirección, el rumbo que toma. Lo puedes ver, ¿sabes? Una red social que lo puedes ver muy bien es en X, por los trending topics. Claro. Cómo surgen, en teoría, de manera orgánica, los intereses de las personas y aquí los vas materializando, aquí los vas viendo. Bueno, es una manera bastante burda de verlo. Yo les voy a dar un ejemplo muy interesante. Con los mismos redes sociales en general, tú puedes hacer marcas de calor sobre los temas. Entonces tú puedes ver, en una red social se está hablando mucho de la guerra y entonces puedes ver cómo la guerra empieza a ser el trending topic. Y entonces agarras toda la información que está ahí para generar juicios sobre toda esta información. Y es justamente la historia de este matemático, Harry Seldon, donde desarrolla la llamada psicohistoria, capaz de predecir el comportamiento de grandes masas humanas a lo largo del tiempo. Sus cálculos revelan algo aterrador. El imperio galáctico colapsará y la humanidad caerá en una edad oscura de 30,000 años. Para evitarlo, aquí viene lo grandioso de esta uno de los elementos grandiosos de esta historia. Este señor, Seldon, crea un plan secreto. Establecer una fundación, lo que significa que es una comunidad de científicos encargada de preservar el conocimiento humano y reducir esa edad oscura a tan solo 1,000 años. O sea, imagínate que estás hablando de una edad oscura de una eternidad, pero si lo comparas con los años de la Tierra, digamos. Del universo. Del universo. Pues no es nada. Es nada. Entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a poner en dos extremos diferentes de la galaxia, iban a poner en un planeta, uno se llamaba Trendor. Y el otro se llamaba Terminus. El otro se llamaba Terminus. Y en esos dos planetas iban a poner esas dos fundaciones o esas dos comunidades de científicos que iban a hacer los centinelas los guardianes del conocimiento. Exactamente. Digamos. Pero hay un problema, como en todo. Siempre hay un problema. Aparece un personaje que le llaman el Mulo. Un mutante con poderes mentales que altera las predicciones matemáticas y pone en peligro todo el plan. Es muy curioso. Hace rato mencionabas que si esta serie de libros o estas historias habían inspirado a otras historias. Claro. Y, por ejemplo, yo creo que la que más nos suena es Star Wars, ¿no? Es básicamente es algo muy parecido. Incluso los destructores estelares que aparecen en Star Wars son basados en los destructores de acabaplanetas, como les llamaban acá. Bueno, o sea, la idea de un imperio galáctico, güey, pues eso ¿qué más que puede ser? Sí, de aquí? No hay como mucho para. Pero ahí también estás hablando de la primera historia que habla de estas cosas. Entonces, por fuerza, hoy en día, cualquier historia que hable de un imperio galáctico, pues te va a remitir a eso, dunas, llámala que sea, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, de aquí surge esta gran idea. Y pues todos sus sinsabores y menesteres. Es una historia muy recomendable que puede sonar complicada en un inicio, pero una vez que la lean, de verdad no es tan... Yo no he leído la novela, vi la serie. Y la serie no es fácil de digerir. De hecho, acaba de salir hace relativamente poco, creo que la segunda o tercera temporada. Pero las novelas son leíbles. Y te digo que no son... Puede sonar muy complicado, pero realmente no lo son tanto. La historia está bien explicada,
terminas por comprender Claro. y de cierta manera convencido de que entendiste el concepto de la psicohistoria, aunque yo, te repito, ahora que he estado dándole una revisadita, siento que pues no lo había terminado de comprender al 100%. Pero sí, es muy entretenida, sí te vuela la cabeza, sobre todo por las distancias de la historia. O sea, por justamente sí, el periodo que usa. el periodo que abarca, claro, dices, güey, no somos nada. O sea, la historia de la humanidad realmente es cero. Imagínate si en Star Wars, hablando de nuestra querida saga, estás hablando que el scope que vemos de Star Wars realmente son como 2000 años, pensando en el nacimiento de los Jedi que vimos por ahí en The High Republic y antes en la Vieja República y todo esto. Hasta Rey, digamos. Estás hablando, punto, de unos medio 2000 años por ahí. Pero realmente lo que ves en las historias populares son 30 años. 30 años. 30, 40 años, ¿no? O sea, lo que la gente conoce. Así es, ¿no? No lo que... Pero imagínate este scope, y es un scope enorme. Imagínate una historia de 30,000 años. A muchas historias de muchas sagas, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, por ejemplo. Estos por que ejemplo, son periodos de tiempo cortos. Y El Señor de los Anillos oyes de las historias antiguas, pero realmente no tienes idea de la magnitud. O sea, no te presentan la magnitud de 2000 años, de 3000 años, de Exacto. 5000 años, ¿no? Y entonces aquí sí vas viendo en los diferentes libros, incluso en un libro, cómo va avanzando 100, 200, 300 años de capítulo a capítulo. Entiendo que en la historia original, este personaje principal es como una especie de holograma. O sea, se convierte posteriormente. Se convierte porque pues tienes que vivir de esos 30,000 años, sí, ¿no? Para que la historia jale, ¿no? Que es la diferencia que había con la serie, en donde realmente es esta dinastía de emperadores que van, su clon nace y yo entreno a mi clon hasta que es grande, y cuando ya mi clon es grande y yo ya estoy viejo, dejo al clon seguir operando, ¿no? Hay una escena que me gusta mucho en donde aparece un niño, el cuarentón y el sesentón. Los clones. Los clones. Y entonces el sesentón va de salida y aconseja al cuarentón, y el cuarentón es el que trae el poder, pero enseña al niño. Ok. Y es un clon de la misma persona, pero se van algo se como, van educando, ¿no? Como 3 generaciones, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, como haz de cuenta Sasha Sokol y... Con Sasha, Silvia Pinal y... Sí era Silvia Pinal. Era Sasha Sokol, era... ¿Quién era la abuelita? Amparito de los amigos. No, esa era Amparito, no sé. No me acuerdo, pero 3 generaciones. La de la abuelita, ¿no? Sí, la abuelita, la mamá y la hija. Bueno, fue tan el éxito de este libro que pues la editorial le dijo, ¿sabes qué? Pues te tienes que escribir más. Y entonces en el 52 publica Fundación e Imperio, y en 1953 Segunda Fundación. Estaban hasta este momento estas 3 historias conectados, pero más adelante, ya para 1980, fue cuando comienza a darle forma a este gran universo. Básicamente, estas 3 novelas hablan del ciclo de ascenso y caída de las civilizaciones, el poder del conocimiento, el determinismo versus el libre albedrío, política, manipulación, poder, la ciencia como herramienta para moldear el futuro. Si se les antoja, por favor, léanla. Créanme que no se van a arrepentir. Es una gran historia. Y yo, por lo que he escuchado de gente que ya la vio, como el señor Lucifagor y otras personas, George, por ejemplo, me llegó a platicar que habían leído el libro y que habían visto la serie y que pues no le gustó para nada la serie. Y que el libro sigue siendo, pero pues visualmente, adicional a esto, tienes capítulos de aproximadamente $45 millones por capítulo. Wow. Visualmente son muy bonitas. Wow. O sea, a lo mejor si lo comparas libro con historia no está tan chido, pero la parte visual es bonita. Es muy bien hecha. ¿Qué pasa después? O sea, sigue escribiendo no de manera tan rigurosa ciencia ficción. Es aquí cuando después de este éxito, pues yo creo que le entró lana, pues como no tenía idea. Entonces se dedicó a escribir. Es el periodo que entra de divulgación científica, en donde escribe de todo. Y cuando te digo de todo, hace rato te decía que de los 10 géneros literarios que existen en una biblioteca, este güey escribió 9 de esos 10 géneros. Sí, claro, de todo tuvo. De todo tuvo.
Y es hasta 30 años después, o sea, hasta 1982, cuando retoma el tema de la fundación. Todo esto... 30 años cocinando una historia. No, eso es lo peor Sí, del sí. caso. No la cocinó. El güey ya se había olvidado de la historia. Ay, se le encontró en un cajón. ¿O qué digo? Ay, güey, esta estaba buena. Aquí empieza, y es por eso un poco de su historia de tantas cartas, porque sus fans le escribían y le pedían que continuara escribiendo más. ¿Escuchaste R.R. Martin? Por ejemplo, y sus editores, o bueno, en este caso la editorial, quien Sí, era la dijo, que publica, le güey. dijo, güey, pues ya es momento, ¿no? Entonces, 30 años después, retoma el tema de la fundación, pero aquí se vio, pues, muchísimo más, ¿cómo se dice? Pues, bueno, quería más y quería más ambicioso. Claro. Y es entonces cuando publica en el 82 Los límites de la fundación y en el 86 Fundación y Tierra, que estos libros sirven como una especie de puente entre historias, porque fue hasta el 88 cuando publica Preludio a la Fundación y en el 93 Hacia la Fundación, que son como precuelas de los libros. Entonces, básicamente... Sí, queda son como el orden de los 7 libros, por si quieren leerlos. 7 libros de la fundación. Sí, a ver, yo sé que hay muchos, para el programa estuve viendo algunas biografías y algunos análisis de sus libros y recomiendan un sinfín de orden para leerlos. Y lo que menos recomiendan, bueno, algunos sí lo hacen, pero lo que menos recomiendan es que los leas en orden cronológico. Que primero leas los precuelas, luego estas. Bueno, como ustedes quieran, pero... los 7 libros y el orden recomendado para leerlo, para que se le entienda, es Preludio a la Fundación, Hacia la Fundación, que son las 2 precuelas. De ahí Fundación, Fundación e Imperio. Como 5.º libro, Segunda Fundación. Como 6.º libro, Los límites de la fundación. Y ya por último, Fundación y Tierra. Y en este orden le van a poder entender muy bien a la historia. Que no son el orden de publicación. Una vez más, el orden es de publicación. En el 51 fue Fundación. Sí, primero fue la fundación. En el 52, Fundación e Imperio. En el 53, Segunda Fundación. Y después fue que vinieron Los límites de la fundación en el 82. Fundación y Tierra en el 86. Preludio y Fundación en el 88 y en el 93 hacia la Fundación. Entonces, ¿eso es un desmadre? Es un desmadre, pero también estoy seguro que por ahí habrá guías visuales o guías de sí, hay varias. guías de cómo hacerlo. Hay muchísimas, ¿no? Hay muchas disponibles. Y todo estará, debe de haber audiolibros también, ¿no? Seguro que hay audiolibros. Y bueno, todo esto se conectó con el universo de los robots en los 80s. Además, Asimov unificó todo su universo. Las novelas de robots como Las bóvedas de acero, El sol desnudo, Los robots al amanecer y Robots e Imperio terminaron siendo la base histórica que llevaron al Imperio Galáctico y siglos después... Spotify todo. Y siglos después hacia la Fundación. Okay. Entonces, tomó sus historias de robots y las volvió las verdaderas... Y las volvió las verdaderas precuelas de la Fundación. Claro. Y junto con las historias de robots, marcó las reglas para continuar con la historia. Que es un poco lo que hizo Stephen King, ¿no? De repente dijo, oye, pues va a ser la Torre Oscura y la Torre Oscura junta todo. No. Aquí fue algo más cabrón. O sea, ya tenía estas 2 grandes sagas. Ya tenía la Fundación y tenía los robots. Y en el 80... con un par de historias de puente, como lo fueron Las bóvedas de acero y El sol desnudo, lo que hizo fue agarrar todas las historias que había escrito hasta el momento de robots, acerca de robots, y todas las volvió precuelas de la Fundación. O sea, los robots eran, o los de los que él hablaba... la base de lo que al final... Eran lo más antiguito. Los robots que aparecen en sus historias eran como los primeros experimentos del humano por generar esta inteligencia artificial de la que tanto se habló después. Que terminaría siendo en esta versión del emperador, quiero suponer, ¿no? No. El emperador era un extraterrestre mutante que viene de otra parte. Sí, no. Mutante y salido de... Sí, no. Estos robots, pues bueno, fueron pues básicamente la supercomputadora. Porque hay como una especie de monolito también. Bueno, al menos en la serie. Hay como una especie de... No sé si es un monolito o algo, pero a lo mejor es la supercomputadora. Existe una supercomputadora y pues es como que los robots fueron justamente la semilla donde surgió toda la supercomputadora. Bien, se convirtió, como te digo, en uno de los escritores más prolíferos. Se habla
así de una cantidad bestial de Loquísima. libros, cuentos y todo esto. Y bueno, entrando ya, como estábamos, platicando ya de su tercera etapa, en esta etapa en donde logra la cohesión entre sus diferentes historias y pues básicamente con esto terminó por formar el gran Asimoverso, como le han llamado. Más adelante, fíjate que pues pasa algo. Como te había mencionado, empieza a tener este éxito financiero, Claro. el cual lo lleva a tener una vida pues muchísimo más holgada. Además de que es muy cercano a sus fans, asiste a muchas entrevistas, o sea, se convierte realmente En un rockstar. En un rockstar y en un dios para la ciencia ficción y bueno, en general, ¿no? Pero además, también el tipo, pues, resultado de su vida sedentaria, hablabas de 10 horas escribiendo. Claro. Hemorroides, seguro. Ajá, seguro. Y también sobrepeso, lo cual Claro. lo llevó a que le diera un ataque cardíaco. Okay. Y para, pues después de este ataque, lo llevan al hospital y le implantan ¿cómo le llaman? El ¿Catéter? No, el marcapasos, bypass, ¿o qué? ajá, le ponen un El bypass. Y desafortunadamente, digo, aquí viene algo bastante triste. Al momento de que le transfusieran... Sí, una transfusión de sangre. Transfusión de sangre. La sangre que le mandan... Esto pasa en 1983, ¿ok? Esto ocurre en 1983. Que recordemos que todavía está... Digo, lo que vas a decir todavía no estaba tan planchado como obviamente soy, ¿no? No, y además estaba escribiendo, publicando, Sí, claro. escribiendo. En 1983 tiene este ataque cardíaco, le ponen el bypass coronario y cuando le hacen la transfusión de sangre resulta que esta sangre que le ponen venía infectada con el VIH. Contaminada con VIH. Contaminada con VIH, el cual, para su mala suerte, pues sí se desarrolló al SIDA, ¿no? Claro. Y él termina por fallecer el 6 de abril de 1992. Mira, estamos a días, literalmente, de que se cumpla su aniversario. De que se cumpla su aniversario luctuoso. Termina falleciendo el 6 de abril de 1992 de SIDA. Y esto lo mantuvo, la familia lo mantuvo pues en secreto. De hecho, la versión oficial que se dio en el momento de su fallecimiento fue insuficiencia cardíaca y renal. Eso fue lo que dijeron a los medios. Que también acuérdate que tú no mueres de VIH. No, tú o sea, mueres de una enfermedad. Complicaciones de una enfermedad que se genera. Pero pues bueno, no dan esta noticia así. Dicen que pues, básicamente tuvo una insuficiencia cardíaca. Y hasta 10 años después, o sea, para el 2002, debido a la digo, publicación... relativamente poco. Bueno, es que ahora ya es un chorro 20 años. Pero... en un libro, o debido a la publicación de It's Been a Good Life, un libro autobiográfico de Asimov, es ahí en donde se revela. En donde aparece que pues él fallece de SIDA ocasionado por una transfusión con sangre pues contaminada, ¿no? Entonces, ahora, no era un chamaco, ¿no? También no estaba... Pues mira, échate del 20 al 92, pues ya tenía... 80... menos, 70 años, sí, pero pues bueno, 70 años vividos de una manera bastante sedentaria. O sea, sí tenía... Era un godín. Yo creo que hasta peor, ¿no? Porque porque voluntariamente se sentaba por... No, y 10 horas sentarte a escribir. Y no se equivoquen, no era escribir en una computadorcita donde le dabas backspace y todo era maravilloso. Él escribía en máquina de escribir. Y entonces, pues, imagínate las complicaciones que es. Si hoy fallas en la computadora, imagínate una máquina de escribir, ¿no? Sí, no, pues, ahora sí que, pues, ¿te acuerdas cómo borrabas en las máquinas de escribir? Que le ponías un papelito como una especie de... tenías que dar. No, creo que son cosas que ya no... estos días ya no se ven. Y pues bueno, esta es básicamente la historia del señor Isaac Asimov. Alguien que creo que... Pues hay un legado de esta historia que a mí me gusta muchísimo y que me lleva a otros imaginadores de los que a veces hablamos, a veces no. Pero bueno, estamos hablando de robots y estamos hablando de lo que hacen hoy en día los robots.
que obviamente tenemos por ahí a Boston Dynamics haciendo robots, estos que ya has visto clásicamente saltando, un robotcito de $140,000, Daumático. Nada más. En teoría ya lo puedes comprar, por cierto. Tenemos por ahí a Tesla, también tiene Tesla Optimus su robot. Este va a estar por ahí de los $30,000. También pronto por salir a la venta. Y por ahí en China tienes Figure AI, un robotcito de $16,000. Entonces, esta idea aplicada a los robots ya está por ahí caminando. Obviamente tienes a los robots que hacen actividades mecánicas, pero todavía no tienen este desarrollo para poder tener, digamos, la versión de las leyes que funcionen. Pero yo creo que estamos a un paso cuando combinen la inteligencia artificial, que hoy en día es un megaboom y que va a seguir creciendo, y creo que va a ser el breakthrough de estos últimos años, como lo fue Internet o como lo fue antes, vamos, el teléfono o antes la luz, ¿no? Creo que va a ser un gran breakthrough, y a la hora de que terminen de combinar estas inteligencias artificiales con estos robots, vamos a llegar a ver androides funcionales, eventualmente, que estén haciendo las labores que el hombre no quiere hacer. Y eso va a pasar en septiembre. Así es que, eso pasa ahora en septiembre, entonces abusados. Aguas, ¿eh? Oye, aquí te va algo chistoso. Honda sacó un robot, uno de estos robots que estamos viendo en todos lados, ¿no? Y se llama Asimov, justamente. Pues claro. Son las iniciales de Advanced Step and Innovation Mobility. O sea, le pusieron un acrónimo para que dijera Asimov. Asimov. O sea, eso está chido, ¿no? Asimov, y pues este robotito lo pueden ver. Busquen al robot Asimov. No es Asimov, aquí es solamente Asimov. Es el robot de Honda. Claro. Y están trabajando en ello y va a suceder pronto, ¿eh? Sí, ya hemos visto en por ahí septiembre. que es como un caballito, o sea, como un perrito. Hay varias y muchas aplicaciones. El cuate, una vez más, en vida, exitoso. Muy exitoso. Gana 7 premios Hugo. Para los que lo sepan, pues el premio Hugo es el más importante que se puede dar a la ciencia ficción, además de bastante prestigio. 2 premios Nebula y un premio llamado Grandmaster, otorgado en 1989 por SFWA, y muchos premios Locus. Además, fue el más influyente en el cine de ciencia ficción, que lo platicamos en las películas de los 80. Curiosamente, no tuvo tantas adaptaciones, sus novelas no tuvieron adaptaciones, de hecho, al cine. Sin embargo, el canon de la robótica es de él. Y todos los robots que vemos ahí. Ahí tienes al de Terminator, ahí tienes al de... Hablábamos de Robocop el otro día, que tenemos al robot grandote. Estaba pensando en esta película Cortocircuito, ¿no? Que todas estas como tienen este involucramiento con... Todas. Aunque no quieras, el espíritu de Asimov está ahí. Cada vez que veas una película de robots, así sea la película animada esta que se llama Robots, o cualquier película, que ahora, hoy en día hay miles de películas de robots, de Robot Salvaje, todas estas películas, definitivamente tienes que ir a Asimov. Los que sí se lograron adaptar o, bueno, de cierta manera inspirar en su trabajo. Ya platicamos de iRobot del 2004, El hombre bicentenario de 1999, gran película, aburrida. Porque es muy larga. 200 años, güey, ¿no? 200 años de película, no manches. Te platicaba una que de ciencia ficción de los 80 que se llama Nightfall. Nightfall, es basada, ahí sí, una de sus primeras historias. Ajá, como de Anochecer, de 1941, es correcto. Y la que hemos platicado ya, Fundación, de Apple TV, que bueno, hay opiniones encontradas en todos los... Como en todo, partes, ¿no? Hay que verla y hay que leer la historia para poder formarse una opinión. Fíjate, y pues nada, yo te daría un último datoide. En 1981 se nombra un asteroide con su honor, en su nombre, o sea, Asimov en su honor. Entonces, ya está por ahí en el firmamento, tienes un asteroide dando vueltas. Que se llama Asimov. Asimov. Otra cosa también, les he repetido en el programa que pues tuvo un coeficiente intelectual altísimo, nada más que aquí te tengo el dato, era alrededor de 160 de coeficiente intelectual, lo cual está cabrón, tenía memoria fotográfica. Imagínate. Y leía a una velocidad increíble. No, pues oye, 10 horas al día practicas, te vuelves un maestro. Sí, no, estuvo muy, 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 muy canija su vida. De verdad que canija en el sentido de prolífera, ¿no? O sea, escribió, trabajó y... Me encantan los datoides. Nunca aprendió a nadar.
Nunca aprendió a Ni nadar. andar en bicicleta, güey. Fíjate, O pobre sea, güey. Ni no hablar era- ruso. Ni hablar ruso, entonces... Yo sí sé andar en bici. Pero sí, tiene bastantes curiosidades. Un tipo, a ver, este es de estos creadores que en vida vieron el éxito y creo que eso también es súper importante. O sea, no se esperaron a que se muriera para que reconocerle todo lo que hizo. Y creo que eso pues, es valiosísimo, ¿no? Y pues como lo hemos dicho, junto a Arthur C. Clarke y Robert E. Heinlein. Que supongo que eventualmente habrá que ser la versión. Pues ya falta la del de... programa, falta pues la de ya Heinlein. Falta ¿no? la de Heinlein. Y porque es de los tres, creo que es el ¿cómo era? Era Pavarotti, Plaza de Domingo y el otro güey. Carreras. Sí, pero... O sea, güey, pues cómo no sabes, ¿no? Sí, no, pero... Pensé que ibas a decir a Melchor, Gaspar y Baltasar. No, güey, pero pues es que nadie sabe el nombre del tercero, güey. Sí, ¿no? Entonces, yo del negrito. hasta ahorita me enteré que era Carrera, el tercer tenor de esta tríada. Pues haz de cuenta, es así. Bueno, los que yo salieron alguna vez, no sé si sea el tenor más importante. No, pues es que era el concierto. Era Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y el otro güey. Y aquel güey. Y el otro güey, para así era Arthur C. Clarke, Isaac Asimov y el otro güey. Milton Milov. El Robert E. Heinlein, que sí, le vamos Vamos a dedicarle un programa. Le vamos a dedicar un programa. Y pues bueno, Lucifagor, ¿qué te pareció? Me gusta las leyes de la robótica, me gusta soñar con el futuro, me gusta soñar con lo que va a pasar, pero sobre todo me encanta pensar en historias que te dicen de dónde vienen las cosas. Que te platiquen cómo salen, de dónde vienen y que haga un poco de sentido. Creo que hace que las historias tengan como más gustito. Es como cuando estás leyendo una historia de Agatha Christie y de repente te dicen cómo se resolvió todo. Sí, al final dices, todas las piezas todas caen, las ¿no? piezas empiezan a embonar y dices, ¡ay, a Sí. huevo! Así me parece que son estas historias de repente cuando te van dando estos datos y al final los juntas y la historia cobra un sentido. Un sentido distinto. mayor, ¿no? Y sobre todo, este cuate que de verdad, y bueno, en realidad, todo lo que hizo, méritos a John Wood Campbell, Claro, el editor, que lo... quien es la mente siniestra detrás de la ciencia ficción, Claro. que realmente él crea el género de la ciencia ficción y que sus máximos representantes fueran Asimov, Heinlein Y que Clarke. seguramente habrá una lista más larga, ¿no? Y O sea, y hay muchísimos hay muchos más autores, pero bueno, ahora sabemos de dónde viene esto, sabemos de por qué son tan fascinantes esas historias, lo acabas de decir, el hecho de que tengan parcialmente realidad en ellas y que sea Claro. esta realidad que te genere una inquietud al futuro, pues es fabuloso, ¿no? Así es que, pues... A mí me da mucha emoción ese futuro. Ojalá y algún día pudiéramos saber qué va a pasar en 1000 años. ¿Te imaginas? Soy muy curioso. ¿Te imaginas? Pues hay que estudiar psicohistoria y pues La en una de esas... psicohistoria. En una de esas le pegas, ¿no? Le pegamos. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que descargaron o le pusieron play a este episodio. Si nos estás viendo por YouTube, no se te olvide de ese poderoso like. Tampoco se te olvide suscribirte y dejarnos un comentario. Si nos escuchaste por Spotify o Apple Podcast, por favor, deja esas estrellitas. También deja sus comentarios. Y si no lo haces, muy mal. Síguenos, por favor, porque eso nos ayuda muchísimo. Señor Lucifagor, muchísimas gracias. Les agradecemos por escucharnos, por vernos, por estar con nosotros, por seguir una emisión más de este programa de su semanario de Dragones, Zombies y Marcianos. Gracias a todos los que saludos a todos los que nos ayudan, mi querido doctor de cabecera, ya sabes, ¿no? A Pepillo, al buen Bumper, a todos, perdónenme si por ahí se van. Gracias a todos los que nos escuchan, es un placer estar con ustedes y pues prepárense porque la era de los robots yo creo que está a la vuelta de la esquina. ¿De qué Raúl? hablas, Lucifagor? Ya estamos. Más Fíjate que yo siempre he pensado que el hombre es un robot, güey. Puede O sea, ser. tenemos obviamente orgánico, pero siempre he pensado, tenemos todos los componentes, tenemos un motor, tenemos que tener combustible, o sea, tenemos como todos los componentes. Asumo que creamos a las máquinas a nuestra imagen y semejanza de nosotros, pero siempre he pensado que somos un robot que alguien por ahí diseñó. Pues en robots un futuro, biomecánicos, en un ¿no? pasado. Pues es que funcionamos como máquinas. Pues así es, y hay que echarle combustible también. Sí, a esas y máquinas, el ¿no? combustible también es el like. Ese poderoso like. A ver, tú que me estás viendo, déjate de mamadas y dale like. Déjate ahí. Déjate ahí y dale like. Bueno, muchísimas gracias. Y recuerden algo, cuando sueñen en grande, pero sobre todo, No dejen de crear. gracias y hasta el siguiente episodio.